Bendiciones. Buen día, buena tarde, buena noche. No sé qué hora vaya a ver el video. Si gusta acompañarme para ir rápidamente al mensaje, que es lo más importante, vamos a estar meditando en la piedra angular, como ya lo había dicho. Quiero llevarlo rápidamente al libro de Hechos, su capítulo 4, a la altura del versículo 11, capítulo 4 y el versículo 11. Y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Alabado sea su nombre. Otras versiones dicen, el Salmo dice lo mismo. Pero yo quiero hablarles de la piedra angular, que claramente la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Cuando investigamos, cuando nos profundizamos en realmente qué es la piedra angular o cuál es el trabajo de la piedra angular, usted y yo podemos notar, nos encontramos que la piedra angular es una base, alabado sea su nombre, que la piedra angular es algo que une, voy a decirlo así, la piedra angular es algo que une algo con algo más. O sea, es algo que está en medio de ambos. Entonces la piedra angular es Cristo. Cuando la Biblia nos habla de la piedra angular, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra angular. Y como decía, la piedra angular es algo que une, podríamos decir, una pared con otra. Entonces, el tema de hoy es la piedra angular, que claramente estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarlo rápidamente, no lo voy a buscar porque tardaríamos mucho, pero tal vez algunos tienen el conocimiento de lo que estaré hablando y algo otros me gustaría que fuesen a la palabra y lo lean y sepan lo que se está hablando, el mensaje que Dios está enviando a su vida. La Biblia dice en el Génesis que cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que lo colocó en el huerto de Edén. Y dice la Biblia que Dios hablaba con el hombre. Entonces, podemos notar que ahí Dios hablaba cara a cara con el hombre. Dios hablaba con el hombre. Pero cuando vino el pecado, cuando se introdujo la desobediencia, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva decidieron pecar, dice la Biblia que fueron expulsados del huerto de Edén, de la misma presencia del Todopoderoso, alabado sea su nombre. Entonces, ¿por qué los estoy llevando para acá? Es necesario que hable sobre esto para llegar a la piedra angular. Es necesario esto. Entonces, la Biblia dice que cuando el hombre pecó, Dios lo saca del huerto de Edén, de su misma presencia. Entonces, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en el huerto de Edén, Dios tenía una comunión, una relación con el hombre santa. No existía el pecado ahí. Dios podía hablar cara a cara con el hombre. Dios podía hablar con el hombre. Y no había nada que se interpusiese en medio de ambos. Pero cuando el hombre pecó, se levantó una barrera, la cual esta barrera se llama pecado. Y fue la que separó al hombre de Dios.
El pecado separa al hombre de Dios. Y claramente nosotros, todo aquel, yo no sé, amigo o amiga, que no ha aceptado a su Salvador, llegaremos allá. Todo aquel que no ha aceptado a su Señor Jesucristo sigue aún destituido de la gloria de Dios. La Biblia es clara en decirnos esto. Pero quiero continuar con lo que el Génesis nos habla. El Génesis nos dice que cuando el hombre y la mujer, cuando el hombre desobedece, Dios lo saca. Automáticamente se levanta aquella barrera llamado pecado. Es lo que el Génesis nos habla. Pero cuando usted y yo vamos al último libro, que es el Apocalipsis, logramos ver, en base a la palabra, la Biblia nos habla y nos dice que para todos aquellos que ganaremos la batalla, alabado sea su nombre, que nos esforzamos, aquellos que ganarán la batalla, al final, usted y yo podemos leer el libro de Apocalipsis y nos damos cuenta que al final lo que Dios tiene preparado para el hombre que vive para Él, el Apocalipsis nos habla y nos aclara y nos hace entender que Dios estará con su pueblo. Lo que estoy diciendo es que el plan divino de Dios es que el ser humano viva con Él para siempre. Una comunión íntima, algo que no haga separación. Es lo que Dios ha querido siempre. El vivir con el ser humano, el estar con el ser humano siempre. Y que no haya nada que los separe. Así como fue al principio, cuando Dios venía y hablaba con el hombre en el huerto de Edén. Mas sin embargo se levanta el pecado y hizo separación del hombre con Dios. Pero cuando usted y yo meditamos en el libro de Apocalipsis, leemos lo que dice el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que al final los que vamos a ganar esta guerra, los que vamos a ganar esta batalla, los que vamos a llegar al final de esta carrera, como Pablo decía, vamos a tener el mismo privilegio que tuvo Adán y Eva al principio de la creación. Porque el Apocalipsis nos habla y nos dice que entonces allá no necesitaremos sol para que nos alumbre, para que nos caliente. No necesitaremos nada más, porque el Espíritu de Dios es quien estará con nosotros. Allá la misma gloria del Todopoderoso estará con nosotros. Y dice la Biblia, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ustedes serán mis hijos. O sea, lo que el Apocalipsis nos habla es lo mismo que se vivió en el principio cuando Dios hablaba con el hombre. Y es lo que Dios va a hacer al final. Porque el pueblo que Él se llevará, claramente vivirá con Él por el siempre. Entonces, así como fue el principio, así será el final. Porque lo que Dios siempre ha querido es vivir con el ser humano, es estar con el ser humano, siempre. Mientras estemos en este mundo, nosotros, la Biblia es clara. La Biblia es clara y dice que Cristo es el único camino al Padre. Entonces, todo aquel amigo o amiga que escuche este video, todos tienen la oportunidad en este mundo de decidir por su vida qué es lo que quiere al final. Si quiere vivir una vida eterna con el Todopoderoso o una vida eterna separado del Todopoderoso, y claramente una condenación, eso está escrito. Entonces, cuando la Biblia nos habla de la piedra angular que es Cristo, la Biblia es clara y nos dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres.
O sea, no hay otro camino que nos pueda llevar al Padre. No hay ningún otro camino. No existe tal cosa como eso. El único que nos puede llevar a la vida eterna juntamente con el Todopoderoso es Cristo. Y Él es la piedra angular. Ahora bien, empezaba el principio del video hablando sobre la piedra angular. ¿Cuál es el trabajo de una piedra angular? Es una base. ¿Cuál es el trabajo de una piedra angular? Es algo que une una pared con otra. Empezaba con esto porque ahora puedo hablarles de la piedra angular. Es para la cual Cristo vino a este mundo. Decía que cuando en el Génesis había una comunión de Dios con el hombre, pero se levantó la barrera llamada pecado, por la cual Cristo vino, murió en la cruz del Calvario por usted, por mí, por toda la humanidad. Él muere, alabado sea su nombre. Y Él nos da el perdón de pecados. Él pagó por nosotros. Entonces, Cristo viene siendo la piedra angular. Todo aquel que no ha aceptado a Cristo claramente sigue separado de Dios, porque existe la barrera llamada pecado. Pero cuando usted tome la decisión de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, aquella barrera llamada pecado cae. La barrera llamada pecado cae y automáticamente usted tiene acceso con el Padre. Entonces, Cristo es la piedra angular. Cristo es lo que viene a unir al ser humano con el Padre. Como decía, no hay otro camino, no existe tal cosa. El único que les puede dar vida eterna, el único que nos puede dar vida eterna, se llama Cristo, Jesús. Él es el único que nos puede conectar al Padre. Él es el único que nos puede llevar al Padre. No existe ningún otro camino más. Jesús es la piedra angular. Jesús es lo que usted necesita para que usted se conecte con el Padre. Como he repetido, no existe otro camino que no sea Jesús para llegar a la vida eterna. Jesús es la piedra angular. Es lo que usted necesita, es lo que yo necesito, es lo que todos necesitamos para obtener la vida eterna. Y la Biblia es clara y la Biblia nos habla de una y de otra manera. Ciertamente, el ser humano ha endurecido el corazón para con Dios. Claramente, hay personas a las cuales Dios les está hablando ahora. Hay personas a las cuales Dios les ha hablado desde tiempo atrás. Y cuando escuchan un mensaje como este, y cuando escuchan un mensaje, claramente ahí está el Espíritu Santo redarguyendo. Ahí está el Espíritu Santo confrontando. Ahí está el Espíritu Santo tocando. Y les ha estado diciendo que es necesario que busquen el camino correcto, que es Cristo. Hay personas a las cuales Dios les ha estado hablando de hace tiempo. Y hay personas a las cuales Dios les está hablando ahora. Es el Espíritu Santo quien está tocando ahí la mente y el corazón del hombre. Quiero recordarles en decir, la Biblia dice que el hombre puede conseguir el arrepentimiento y la salvación de su alma mientras se encuentra en vida, dice la Biblia. Ya muerto, usted y yo ya no podemos hacer nada. Ya no se puede hacer nada. La Biblia es clara en eso. Como decía, hay gente a la cual Dios le ha estado hablando, mas sin embargo no han querido obedecer a la voz de Dios. Y en esta hora Dios le vuelve a hablar y les extiende su mano poderosa y les dice: yo aquí estoy. Dios es tan amoroso, tan hermoso, que Él no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento, alabado sea su nombre. Dios, la Biblia dice que Dios le habla al ser humano de una y de dos maneras, pero el ser humano no quiere entender.
Como decía, hay gente a la cual Dios les ha estado hablando y le está hablando en esta hora. Mas sin embargo, hay algo dentro de ellos que saben que lo que tienen que hacer es buscar la iglesia cristiana, es ir, congregarse, entregarle su vida al Todopoderoso. Hay gente que sabe que tiene que hacer esto, mas sin embargo no lo ha hecho. Ahora bien, yo quiero hablarles sobre esto. Se está ejecutando una guerra ahí. No quiero entrar a profundidad, pero quiero comentar esto. El anhelo y el deseo que usted tiene en su corazón es el Espíritu Santo quien lo ha puesto. La Biblia dice, yo te pongo el bien y el mal, escoge qué es lo que quieres. Pero dice Dios, yo te aconsejo que tomes el bien. Y si el Espíritu Santo ha estado tocando, ha estado hablando, es mejor que ponga atención, es mejor que tome la decisión de hacerlo. Dios quiere salvar su alma de una condenación eterna. Dios quiere darle vida eterna. Ahora bien, hay una guerra la cual se está ejecutando ahí, ahora, la cual la Biblia dice que para este tiempo el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento del hombre para que el evangelio de salvación no alumbre, para que el evangelio de Cristo no alumbre. Entonces, hay un anhelo en su vida, en su corazón, que le ha estado diciendo, es necesario que yo arregle mi vida. Es necesario que yo le entregue mi vida a Dios. Para aquel que se ha descarriado, es necesario que yo arregle mi vida nuevamente con Dios. Dios ha estado hablando, pero se ha estado ejecutando una pelea tan fuerte, la cual la Biblia dice, como bien decía, que el príncipe de este mundo ha colocado una venda al mundo para que Cristo, la luz de Cristo no alumbre en su vida. Hay una venda que está puesta, la cual esa venda va a caer solamente si usted acepta a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es clara. La Biblia es clara en decirnos eso. Esa venda está ahí. Y esa venda ningún ser humano se la puede quitar así porque sí. Nadie se la puede quitar. El único que quita esa venda se llama Jesús. Se llama Cristo, alabado sea su nombre. Él es el único que nos puede quitar la venda. Él es el único que puede derribar aquella barrera llamada pecado. Él es el único que nos puede dar la vida eterna con el Todopoderoso, con el Padre. Entonces, se ha estado ejecutando una guerra, la cual en su corazón, en su vida, hay un anhelo de buscar. Ahora bien, ¿por qué no lo ha hecho? Porque claramente está aquella guerra que no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, contra potestades, es contra Satanás y sus ángeles y su ejército. Ahora bien, Dios nos ha dejado lo que se llama un libre albedrío. ¿A qué viene esto? Dios nos ha dejado que usted y yo tomemos nuestras propias decisiones. Usted está escuchando este mensaje. Dios le ha extendido su mano en esta hora nuevamente y le dice, mi mano está extendida. Yo te he hablado nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que harás? Es lo que el Altísimo está diciendo. El mensaje ha sido enviado. El mensaje ha sido entregado. Ahora bien, ¿qué es lo que usted hará? La Biblia es clara en decirnos que mientras hay vida hay esperanza de arrepentimiento. Y claramente hay gente que ha estado turbada en su mente, en su corazón. Hay gente que ha estado turbada diciéndose, yo no voy a poder salir de donde estoy. Hay gente que ha estado turbada diciéndose, no voy a poder dejar mis hábitos, podríamos decir, mi manera de vivir. Pero hoy Dios le extiende su mano y así le dice Dios, no es con tus fuerzas,
sino es con el poder de mi Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre, Señor. Es el Altísimo que ha enviado el mensaje. La Biblia es clara en decir: yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios le ha enviado el mensaje. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Dios ha hablado a su vida. Dios le espera con los brazos abiertos. Dios perdona todo pecado. Dios lo hace. La Biblia dice: alabado sea su nombre, que Dios le perdona y le hace nueva criatura. Entonces, en el libro de Romanos 10, su capítulo 9, la Biblia dice, quiero leerlo rápidamente. En el libro de Romanos, la Biblia dice, en el libro de Romanos, su capítulo 10, el versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si hay alguien que se pregunta: Johnny, ¿cómo puedo hacer para emprender el camino del Evangelio? Romanos lo aclara y Romanos dice: si crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca lo confesamos, pero con el corazón le creemos, pero con la boca lo confesamos. Entonces, el principio para empezar el camino del Evangelio es claro. Debemos primeramente creer. Si creemos que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por mis pecados, por sus pecados, si creemos que Cristo murió y Cristo es el Hijo de Dios y que Dios le resucitó de los muertos, es lo único que Dios pide al principio para que usted emprenda el Evangelio. Esta es la oración, es una oración muy corta. Y si alguien la quiere hacer, gloria a Dios. Yo le entregaba mi vida a Dios escuchando un mensaje. Y podría decirles que le entregué mi vida a Dios en casa. Entonces, si alguien quiere hacer esta oración de corazón, quiere entregarle, quiere decir: Señor, aquí está mi vida, tómala, yo no voy a poder hacer nada, pero tu palabra dice que tu Espíritu Santo es quien me ayudará. La Biblia dice que si crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces, si alguien quiere hacer esta corta oración, porque es corta, puede hacerla juntamente conmigo y repetir estas palabras: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que Dios te levantó de los muertos. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que nunca, nunca sea borrado. En tus manos me deposito. Hágase tu voluntad y guíame a toda verdad. Amén. Bendiciones.